Antes de Federer, Nadal o Djokovic, antes incluso de Borg y McEnroe, el tenis era un deporte completamente distinto. En esta serie de videos vamos a dividir el tenis en diferentes eras o etapas, así que acompáñenos a recorrer juntos la historia del tenis y cómo fue cambiando a lo largo de los años hasta llegar al deporte que todos conocemos y disfrutamos a día de hoy. Durante más de 20 años, 3 jugadores dominaron el tenis como nunca antes. Federer, Nadal y Djokovic marcaron lo que para muchos era la mejor era en la historia del tenis. 3 personalidades y 3 maneras de ver y de jugar al tenis totalmente distintas, pero unidas por la misma hambre de victoria y por una rivalidad histórica no solo a nivel tenis, sino a nivel deporte y cultura general. Bienvenidos a la era del Big Three. Roger Federer revolucionó el tenis con elegancia pura, técnicamente perfecto, mentalmente frío, estilísticamente único. Su dominio entre 2004 y 2007 fue casi absoluto, pero repasemos un poco su carrera desde el comienzo. Roger llega al circuito profesional en el año 1998, apenas unos días después de haber ganado el torneo junior de Wimbledon. En su primer año alcanzaría los cuartos de final de Toulouse y disputaría la primera ronda de Basilea frente a Andre Agassi, que volvía a las canchas y que se ubicaba en el puesto 141 de ranking ATP, primero de varios duelos entre ambos que terminaría dominando el suizo. Para 1999, tras haber llegado a los cuartos de final de Marsella, Rotterdam y Basilea, sumado a su semifinal en Viena y sus debuts en Wimbledon y Roland Garros, lograría cerrar el año entre los 100 mejores del mundo, ubicándose en el puesto 64. En el año 2000 lograría mejorar su posición en el ranking alcanzando el puesto 30, después de conseguir un cuarto puesto en los Juegos Olímpicos de Sydney y sus destacables participaciones en el resto de torneos ATP de dicho año. 2001 sería el año donde ganaría su primer título, siendo este el torneo Milán Indoor. Pero igual de importante fue su participación en Wimbledon, eliminando a los belgas Christoph Rokus y Javier Malís y al sueco Björkman en primer, segunda y tercera ronda respectivamente. Derrotaría en octavos de final a Pete Sampras, quien llegaba de conquistar las últimas 4 ediciones del torneo por 7-6, 5-7, 6-4, 6-7 y 7-5, para posteriormente quedar eliminado en 4 sets por el británico Tim Henman. Sería en 2002 que volvería a escalar posiciones en el ranking, cerrando el año en la 6ª posición, después de haber conseguido su primer Masters 1000. 2003 sería el año de su primer Grand Slam, cuando vence al australiano Philip Osis en la final de Wimbledon. Pero su consagración como el mejor jugador del mundo y puesto número 1 en el ranking se daría en 2004, luego de ganar 3 de los 4 Grand Slams, escapándosele solamente Roland Garros, dando inicio a su época dorada que llegaría hasta 2007. En el transcurso de estos años, Roger conseguiría ser número 1 del mundo durante los 4 años de manera consecutiva, ganando 11 Grand Slams, y dando inicio a su rivalidad con Rafael Nadal. Sería justamente con Nadal con quien un año después, en 2008, perdería la final de Wimbledon en lo que muchos consideran el mejor partido de la historia. En dicho año consigue la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín junto a Wawrinka. En 2009 gana Roland Garros, completando así el Career Grand Slam en solamente 9 años de carrera. Entre 2010 y 2012 no conseguiría dominar como en años anteriores, aunque seguiría ganando grandes torneos como lo fue Wimbledon de 2012, título que le devolvería el puesto número 1 de ranking ATP, convirtiéndolo en el número 1 más veterano hasta ese momento. Desde 2013 comenzaría un bajón de rendimiento debido a problemas en la espalda y lesiones que culminarían en una operación de rodilla en 2016. Pero si el público tenía dudas de si volvería a acercarse al nivel que alguna vez supo tener, fue el mismo Federer el que se encargaría de disiparlas. Ya que en 2017 gana tanto el Australian Open venciendo a Nadal como Wimbledon sin perder un solo set en la final. En 2018 consigue levantar de manera consecutiva el Abierto de Australia, siendo este su Grand Slam número 20 y recuperando la punta de ranking, nuevamente siendo número 1 más longevo, esta vez a los 36 años de edad. En 2019 es vencido en la final de Wimbledon por Djokovic, tras perder hasta en 2 ocasiones el match point. Entrando a 2020 sufre nuevas cirugías de rodilla, cosa que lo llevaría a apenas poder competir durante esos años. En 2021 participa en Wimbledon alcanzando los cuartos de final, pero notando que su cuerpo ya no le responde de la misma manera. El 15 de septiembre de 2022 Roger anuncia su retiro del tenis profesional, jugando su último partido en la Lever Cup haciendo dupla con Rafael Nadal, en un momento icónico y emocional por partes iguales para ambos, dando el pie al cierre de una era. A día de hoy Roger es el segundo tenista con más títulos de la historia, con 103, incluyendo sus 20 Grand Slams. Fue también el número 1 del mundo durante un total de 310 semanas.
El suizo oriundo de Binningen será recordado para siempre por su estilo elegante y técnico, su regularidad, su longevidad, su influencia global y su impacto en el tenis moderno. El debut de Rafa como profesional llegaría en el año 2002 tras ser invitado a jugar el International Series de Mallorca con tan solo 15 años y 330 días, convirtiéndose en el tenista más joven de la historia en ganar un partido en un torneo oficial del ATP, después de vencer al paraguayo Ramón Delgado, quien se encontraba en el puesto 81 del ranking, aunque luego perdería en segunda ronda frente al belga Olivier Rochus. Para 2003 seguiría participando en torneos Challenger, llegando a ser finalista en 5 de estos, pero su participación en torneos oficiales de ATP sería cada vez mayor, participando en el Máster de Monte Carlo, el Torneo Conde de Godó, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, llegando a pasar la primera ronda de todos estos y consiguiendo ser el tenista más joven en llegar a tercera ronda de Wimbledon a sus apenas 17 años. 2004 sería su primer año completo como profesional, debutando en enero de ese año en el Abierto de Australia, llegando hasta la tercera ronda. En febrero se disputaron las eliminatorias de octavos de final de la Copa Davis, y España, al no poder contar con Juan Carlos Ferrero y Carlos Moyá, llamó como representante al joven Rafael para sus duelos frente a República Checa, duelo en el cual perdería su primer enfrentamiento y el partido de dobles, pero consiguiendo una victoria en el quinto y último partido frente a Radek Stepanek en condición de visitante, clasificando a la siguiente instancia. En marzo llegó su primer enfrentamiento contra Roger Federer, quien ya era el número 1 del ranking hacía un mes en el Máster de Miami, venciéndolo por 6-3 y 6-3. Sufriría una rotura de tobillo que lo mantuvo alejado de las canchas hasta agosto, donde consiguió su primer título como profesional, siendo este el torneo ATP de Sopot en Polonia. Participó en el Abierto de Estados Unidos perdiendo en segunda ronda. Ganó el torneo Master Ciudad de León, torneo no puntuable en el circuito ATP, pero más recordada fue su victoria en la final de la Copa Davis frente a Estados Unidos, venciendo a Andy Roddick. Pero sería el 2005 su gran año de consagración, ya que aunque quedó eliminado de Wimbledon y en los Abiertos de Australia y Estados Unidos, conseguiría ganar los Master Series de Monte Carlo, Roma, Madrid y Montreal. En este último vencería a Andrea Agassi en lo que fue la última final antes de anunciar su retiro, y los torneos de Costa do Saupi, Acapulco, Barcelona y el Abierto de China, conquistando su primer Grand Slam Roland Garros, culminando el año en el segundo puesto del ranking solo detrás del suizo. Entre 2006 y 2008 gana de forma consecutiva Roland Garros y llega a 3 finales de Wimbledon, perdiendo las 2 primeras ante Federer, pero venciéndolo en 2008 en la final más famosa de la historia. Sería ese mismo año en el que ganaría la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing en la categoría de singles tras vencer al chileno Fernando González en la final, culminando el año como el número 1 del ranking por primera vez en su carrera. En 2009 comenzaría a sufrir de manera grave tendinitis crónica en ambas rodillas, causándole un gran dolor al moverse rápido y dificultad para frenar y cambiar de dirección, características claves en su estilo de juego. Esto lo llevó a quedar eliminado de Roland Garros, perdiendo dicho torneo por primera vez en la historia, y a abandonar Wimbledon, donde llegaba como el campeón defensor. A esto se le suma la separación de sus padres, afectándole mentalmente dentro y fuera de la cancha. Esta combinación rodilla-familia hizo de 2009 un año complicado para Rafa. En 2010, y tras un cambio en su tratamiento, sus rodillas mejorarían significativamente, pero padecería una nueva lesión, un desgarro abdominal en la gira previa al US Open, pero recuperándose a tiempo para conquistar dicho Grand Slam, para posteriormente sumarle sus conquistas en Wimbledon y Roland Garros,
consiguiendo su Career Grand Slam, cerrando nuevamente el año como número 1. El 2011 sería un año muy marcado por su rivalidad con Djokovic, ya que se vieron las caras en 6 ocasiones, las cuales el español perdió todas, siendo 4 en Master 1000 y 2 en Grand Slam. Aunque de igual manera ese año conseguiría llevarse 3 títulos, Monte Carlo, Barcelona y Roland Garros, venciendo a Federer, bajando al puesto número 2 del ranking. Durante el inicio de 2012 y tras alcanzar un nivel altísimo, Rafa volvería a caer frente al serbio en la final más larga de la historia del Australian Open, pero lograría redimirse venciéndolo por primera vez desde 2010 en la final de Monte Carlo, logrando su 8º título consecutivo de esta competencia. Como no podía ser de otra forma, volvería a ganar Roland Garros, pero debido a una nueva lesión en la rodilla, Nadal quedaba fuera de las canchas durante 7 meses, perdiéndose la mitad de la temporada, teniendo que bajarse de su participación en los Juegos Olímpicos de Londres, donde iba a ser el abanderado de su país en la inauguración. El encargado de reemplazarlo fue el campeón de la NBA, Pau Gasol. Para 2013, una vez ya recuperado, logra ganar Roland Garros y US Open, consiguiendo 10 títulos en total ese año, volviendo a conseguir el puesto número 1 del ranking. Pero tras volver a ganar el Grand Slam parisino en 2014, las lesiones volverían a atormentarlo. 2015 y 2016 fueron años duros, ya que sufre de lesiones constantes y muchos analistas creen que su era ya estaba terminada. Pero al igual que Roger, este tendría un renacimiento entre 2017 y 2020 que lo llevaría a ganar 4 Roland Garros consecutivos y 2 Australian Open, igualando al suizo con 20 Grand Slam. En 2022, a sus 35 años, gana nuevamente el Abierto de Australia y Roland Garros, llegando a 22 títulos de Grand Slam, pero nuevamente sufriría una lesión crónica en el pie. 2023 y 2024 fueron los años de un declive inevitable. Sus lesiones constantes, sumado a las largas y difíciles recuperaciones, lo mantuvieron casi todo el año fuera, anunciando que 2024 sería su última temporada como profesional. Durante estos años no logró conquistar ningún título, aunque sí logró ser finalista en el Abierto de Suecia, donde perdería ante el portugués Nuno Borges. Sería en 2025 cuando finalmente cierra su etapa como profesional, culminando una de las carreras más prolíferas de la historia de este deporte, siendo el rey de Roland Garros y el mejor jugador de la historia en polvo de ladrillo. El debut de Noel en el tenis profesional se daría en el año 2004, participando del torneo UMAG enfrentando a Filippo Bolandri, perdiendo dicho partido por 6-7 y 1-6. Al igual que en 2003, se concentraría principalmente en Futures y Challengers hasta 2005, cuando hace su primera participación en un Grand Slam, perdiendo en primera ronda del Abierto de Australia frente a Marat Safin. Pero sería 2006 el año en el que se asienta en el circuito profesional, llegando a la 4ª ronda en Wimbledon, a cuartos de final en el Masters de Madrid y también a cuartos de final de Roland Garros, perdiendo frente a Rafael Nadal, debido a que el serbio tuvo que abandonar el encuentro después del tercer set debido a una lesión en lo que sería su primer enfrentamiento contra el español. Pero no todo en 2006 fueron eliminaciones, ya que logró levantar sus primeros títulos, ganando primero en Amerford sin perder un solo set en la final, derrotando a Nicolas Massou, y segundo en Metz, cerrando el año en el puesto 20 de ranking ATP. En 2007 volvería a dar un salto de nivel, consiguiendo ganar las finales de los Masters 1000 de Miami, Canadá, pero cayendo en la final de US Open frente a Roger Federer, quien venía de ser 3 veces campeón. Finalizaría el año en el puesto 3 de ranking, solo por detrás de Roger y Rafa. 2008 sería un año especial, ya que además de ganar los títulos de Indian Wells y Roma, lograría levantar su primer título de Grand Slam, tras ganar la final del Abierto de Australia venciendo al francés Tsonga. En los Juegos Olímpicos de Beijing cae en semifinales frente a Nadal, pero cerraría su participación consiguiendo la medalla de bronce después de vencer a James Blake por 6-3 y 7-6.
En 2009, si bien no conseguiría ganar ninguno de los 4 Majors, acabaría el año conquistando 5 torneos, siendo estos Dubái, Belgrado, París, Pekín y Basel, en este último venciendo a Federer en Suiza, su casa, cerrando el año como el tenista con más victorias con un total de 78, y comenzando un cambio en su físico y nutrición que lo ayudarían a aumentar su rendimiento. Dicho cambio lo acompañaría posteriormente en 2010 con su dieta sin gluten debido a un diagnóstico de intolerancia, cosa que potenciaría su salto y resistencia. 2011 sería el año de la explosión total para Nole, consiguiendo ganar Wimbledon y los abiertos de Australia y Estados Unidos, sumándole 5 Masters 1000 y venciendo 6 veces consecutivas a Nadal, acabando con el dominio del español y cerrando el año con un récord de 70 victorias y solamente 6 derrotas, récord que lo llevaría a ascender al primer puesto de ranking, siendo indiscutiblemente el mejor del mundo. Entre 2012 y 2013 conseguiría ganar consecutivamente el Australian Open y llevaría su rivalidad con Nadal a su máximo nivel tras perder la final del US Open por 6-2, 3-6, 6-4 y 6-1, bajando al segundo puesto de ranking para finales de 2013. Pero entre 2014 y 2015 volveríamos a ver al mejor Novak de todos, primero derrotando a Federer en Wimbledon, recuperando el número 1 del mundo, consolidándose como el mejor jugador de cancha dura del planeta, y segundo, ganando nuevamente 3 de 4 Grand Slams, solo perdiendo en la final de Roland Garros frente a Wawrinka. Ganó también 6 Masters 1000, cerrando el 2015 con un récord de 82 victorias frente a solamente 6 derrotas. 2016 sería otro año histórico, ya que conseguiría levantar el Australian Open, pero más importante, conquistando por primera vez Roland Garros y obteniendo finalmente su carrera Grand Slam. En 2017 llegaría una constante en muchos deportistas de alto rendimiento y que ya supo complicar a los otros dos grandes de la era. Una lesión grave en su codo derecho lo obligó a bajar su rendimiento para posteriormente tener que retirarse de Wimbledon, cerrando su temporada antes de tiempo para poder operarse. Pero otra cosa que marcaría a Nadal y Federer y que ahora le tocaría vivir a Djokovic fue su renacimiento después de una lesión grave, ya que en 2018, después de no arrancar el año de la mejor manera, lograría alcanzar su mejor nivel, obteniendo nuevamente el número 1 luego de conquistar Wimbledon y US Open. Conseguiría mantener ese nivel durante 2019, ganando en Australia y venciendo en la final de Wimbledon a Federer en un partido histórico de más de 5 horas, con tie-break final incluido. 2020 sería un año de matices para Novak. Primero por su espléndido comienzo conquistando la ATP Cup, el Australian Open y siendo campeón en Dubái, consiguiendo recuperar el puesto número 1, obteniendo una racha de 26-0. Pero la pausa por el COVID-19 llegaría y tras ello en un posteo de Facebook con otros deportistas serbios en abril de ese año, Novak diría: "Personalmente me opongo a la vacunación. No me gustaría que alguien me obligue a vacunarme para poder viajar". Declaraciones que sentaron mal en varios sectores del mundo debido a la gran cantidad de contagios y fallecimientos de personas afectadas por el coronavirus. Posteriormente, en junio, organiza el Adria Tour, una gira de exhibiciones no oficiales en varias ciudades como Belgrado, Zadar, Banja, Luka, entre otras, en las que también participaron otros tenistas como Thiem, Zverev, Dimitrov o Cilic. Durante esa gira, varios jugadores dan positivo en COVID, incluido el propio Nole, teniendo que pedir perdón públicamente por la gran cantidad de contagios generados durante la gira, lamentándose y reconociendo que con la intención de hacer algo solidario y para fomentar el deporte en la región, no tomaron en cuenta la situación sanitaria. Una vez expresadas las disculpas, el Adria Tour fue cancelado definitivamente. En septiembre tuvo otra polémica cuando fue descalificado del US Open tras golpear a una jueza de línea en el cuello de manera involuntaria cuando golpea una pelota hacia atrás sin mirar. Pero tras ganar Cincinnati y Roma, lograría cerrar el año con un récord de 52-5 y manteniendo el número 1 del mundo, igualando a Sampras como el tenista con más años siendo líder del ranking, con 6 años cada uno. En 2021 casi se convierte en el primer hombre desde 1969 en ganar los 4 grandes torneos el mismo año, pero se quedó a las puertas tras perder la final del abierto estadounidense frente a Medvedev, pero aún así logró cerrar un año histórico. En 2022, y tras temas de vacunación, queda excluido de Australia y de los torneos americanos US Masters, Indian Wells y Miami Open, aunque lograría ganar Wimbledon y el ATP Finals, sumado a los Masters de Roma, Tel Aviv y Astana, aumentando su ya considerable palmarés. En 2023 llega a los 24 Grand Slams, teniendo récord absoluto masculino y femenino en era abierta, tras ganar Australia, Roland Garros y US Open, rompiendo el récord del número 1 más longevo a sus 36 años.
En el único Grand Slam que se le resistió en el 2023, vence a Sinner en semifinales, pero cae en la final frente al español Carlos Alcaraz. 2024 sería un año atípico para el ya veterano tenista serbio, ya que no conseguiría levantar ningún título de Grand Slam, cortando una racha de 14 años ininterrumpidos ganando alguno de los 4 Majors, teniendo que retirarse de Roland Garros por una lesión de meniscos en la rodilla derecha, pero destacándose su derrota en la final de Wimbledon nuevamente frente a Carlos Alcaraz por 6-2, 6-2 y 7-6. Aunque este año marcaría otro hito en su carrera, ya que conseguiría colgarse la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de París venciendo en la final a Alcaraz por 7-6 y 7-6, completando su carrera Golden Slam, logro muy difícil de conseguir y solo logrado por los mejores de la historia. Culminó el año en el puesto 7 de ranking, pero con motivación y aspiraciones de llegar a los 100 títulos. Cosa que conseguiría solamente 2 días después de su cumpleaños, el 24 de mayo de 2025, tras consagrarse campeón del Geneva Open. Pero la cosa no quedaría ahí, ya que en noviembre lograría sobrepasar el centenar de títulos luego de conquistar Atenas, alcanzando los 101 y el puesto número 4 de ranking a finales de dicho año. A día de hoy, Djokovic es el único del Big Three en mantenerse en activo, ocupando el puesto 4 en el ranking ATP, participando en torneos selectivamente anunciando que un posible retiro se acerca, aunque agradecemos que no haya ninguna fecha oficial. Novak será recordado a lo largo de la historia como el jugador más completo en todas las superficies y con mayor consistencia mental de todo el tenis moderno. Ahora repasemos cómo está el historial entre los tres grandes. Primero, entre Roger y Rafa, el historial es de 23-16 a favor del español, destacándose la época de más dominio entre 2005 y 2010, mientras que la mejor del suizo fue entre 2017 y 2020. Entre Rafa y Nole, el historial es de 30-19 a favor del serbio, por más que Rafa comenzara este duelo con más autoridad. Para culminar, entre Djokovic y Federer, el historial nuevamente vuelve a inclinarse a favor de Nole, venciendo por 27 victorias frente a las 23 del suizo. Aunque Roger sigue siendo el que más títulos tiene entre los tres, con un total de 103, superando los 101 de Nole y los 92 de Rafa. Federer fue quien cambió el tenis, Nadal fue quien lo llevó al límite y Djokovic fue el que logró superar a ambos en consistencias y en duelos mano a mano. Así que contanos en los comentarios cuál es tu tenista favorito de esta gran e histórica rivalidad y seguinos para no perderte el último capítulo de esta serie. Y si te gustó el video puedes dejarnos un like, un comentario y o compartirlo con alguien fanático del tenis o del deporte para hacer llegar esta pasión a más gente.